Mamá Rosita, ¿tu nombre, mamita? Yo me llamo Juliana Quispecha. Juliana, yo soy Julián, pues. Qué bien, gracias. Rosita me contó que nació de pie, ¿no? Ah, sí. Fue un parto dificultoso. Sí, a pie, o sea que de pie ha nacido él. ¿Y desde qué edad empezó a cantar Rosita Espinar, mamá? De 6 años. 6 años. ¿Cuántos hijos tiene usted o cuántas hijas? 3 mujeres y un varón, 4. ¿Y la Rosita es la última o qué número es la Rosita? Ella es última. La última. ¿Qué pasó? Y yo la última la que te Te vas a ser la víctima ahora. Sí, pues. La ronquita canta ella, pero los demás cantan, bonita voz tiene. Y ella es la más ronquita. Ella es la ronquita, yo no quería que cante. Tú sale afuera y lo botaba a ella. ¿Qué vas a decir ahora? Y es la más famosa. Así es. ¿Cómo es, no? Y tú la acompañabas, ella me cuenta que iba, cuando de niña ya en Lima, iba a varios eventos y usted la acompañaba, usted la llevaba. Sí, de 6 añitos íbamos en carnavales. Era más, cuando más pequeñita era más curiosa. Sí. Y ella tocaba su charanguito, yo tocaba mi bandurria. Ah, ¿usted tocaba? Sí. ¿Y su esposo también tocaba, no? Sí, él tocaba. Mira, de ahí ha salido pues es la sangre artística. Nosotros somos gente pobre. Ella ha decidido de cantar, aunque se voy a parar al revés de cabeza para triunfar, decía siempre. Ah, mira. ¿Y usted también cantaba aparte de tocar bandurria? Sí, pero yo cantaba a mi estilo antiguamente. Tradicional. ¿Y qué cantante le gustaba a Rosita cuando era niña? Bueno, le gustaba Pastorita. Me contó lo de Pastorita, incluso fue a un evento de Pastorita. Sí. Como era muy curiosa y graciosa, la Pastorita le invitó para su fiesta. Ah, mira, ¿qué edad tenía cuando fue al evento de Pastorita? 6 años. Y Pastorita le dijo que vas a ser grande, ¿no? Sí. Nunca dejes tu estilito, le ha dicho. Bueno, después de esta cancioncita viene... Y usted siempre viene a su fiesta de aniversario. Esta vez, no, casi no vengo. ¿Usted en qué parte del Cusco vive, mamá? En mi pueblo, Espinal. Te felicito porque tienes una hija muy linda que todo el Perú la quiere. Sí, pues, gracias. ¿Qué le puedes decir a tu hija que ahora ya famosa? ¿Qué le puedo decir? Gracias al Señor que ella triunfó. No pensaba, nunca había pensado, pero ahora yo me pongo muy triste. ¿Por qué te pones triste, mamá? Porque su vida es muy triste, camina solita, ¿no? Ahí ves, la gente le engaña, le roba su platita. Pero ahí estás tú con ella. Sí, pues. Ya, mamá, te felicito y muchas gracias por la entrevista Full Ritmo. Gracias, papi. A ustedes también gracias.